Elena estaba sentada en la cocina, en silencio. Sobre la mesa, un folleto ligeramente desgastado parecía brillar sob la tenue luz del amanecer. Con dedos temblorosos, lo sostenía, pasando lentamente cada página. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nostalgia. Era como si esas palabras impresas le susurraran un recuerdo enterrado en el tiempo. Un sueño que alguna vez tuvo, pero que quedó adormecido por la rutina y las responsabilidades familiares. Con un suspiro profundo, Elena acarició la portada del folleto, como si acariciara una parte olvidada de sí misma. La imagen de una universidad o una tienda de artesanías, un mapa de viaje, despertaba en ella esa chispa de ilusión. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de culpa la invadía. No puedo permitirme pensar en esto ahora, se repetía, como un mantra destinado a acallar su deseo. Pero los sueños no desaparecen tan fácilmente. El crujir de una puerta la sacó de su ensimismamiento. Lucía, su hija de 16 años, entró en la cocina despacio, frotándose los ojos aún adormilados. «Mamá, ¿qué estás viendo?», preguntó con una sonrisa curiosa, señalando el folleto. Elena, sorprendida, cerró rápidamente el prospecto y lo escondió bajo una carpeta. Su corazón latía acelerado. «Ah, nada importante», respondió, evitando la mirada inquisitiva de su hija. Lucía se acercó y, con la picardía típica de una adolescente, bromeó. «Pareces una adolescente soñadora con sus secretos». Elena no pudo evitar sonreír ante el comentario, pero su risa fue breve. Guardó el folleto con prisa, como si ocultarlo lo hiciera desaparecer de su mente. Sin embargo, ese sueño, aunque escondido, seguía allí, latente, esperando ser escuchado. Lucía se quedó observando a su madre en silencio. Había algo diferente en su mirada, un brillo melancólico que no lograba descifrar. ¿Por qué Elena había escondido ese folleto con tanta prisa? La joven se acercó un poco más, inclinándose sobre la mesa. «Mamá, si no es importante, ¿por qué te pones nerviosa?», preguntó con suavidad. Elena evitó responder. Sabía que su hija la conocía demasiado bien para creer en sus evasivas. «Es solo información que llegó por casualidad», murmuró Elena mientras comenzaba a preparar el desayuno. Lucía, sin apartar la mirada, frunció el ceño. Algo en su intuición le decía que había más detrás de esas palabras. ¿Información sobre qué? ¡De la escuela! ¿Un trabajo? Elena, nerviosa, movía las manos rápidamente, como si las tareas cotidianas pudieran distraerla de la conversación. La cocina, antes llena del reconfortante aroma del café, ahora parecía impregnada de una tensión palpable. Lucía. «Olvida eso», dijo Elena, con un tono que pretendía ser firme, pero que traicionaba su inseguridad. Sin embargo, Lucía no podía ignorar la tristeza latente en su voz. «Mamá, hace tiempo que noto que hay algo que no dices», comentó en voz baja, con una mezcla de preocupación y ternura. Las palabras de Lucía tocaron una fibra profunda en Elena. Durante años había dejado sus sueños de lado, creyendo que su deber era priorizar a la familia. Pero ahora, su hija estaba delante de ella, ofreciéndole una comprensión inesperada. Por un momento, Elena se permitió imaginar cómo sería compartir ese deseo oculto, pero el miedo a ser juzgada, a parecer egoísta, la detuvo. Elena continuó moviéndose por la cocina, pero sus gestos eran mecánicos. Su mente vagaba entre recuerdos y dudas. ¿Cómo explicar a Lucía que ese sueño, guardado por tanto tiempo, aún ardía dentro de ella? ¿Cómo admitir que, en medio de los dramas familiares, las responsabilidades y los sacrificios diarios, aún deseaba algo que parecía imposible? Suspiró mientras colocaba las tazas sobre la mesa, intentando ocultar la tormenta que llevaba por dentro. Lucía, con la mirada fija en su madre, no estaba dispuesta a rendirse.
Mamá, ¿qué harías si no tuvieras que preocuparte por nosotros? Si pudieras hacer algo solo para... preguntó, casi en un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una chispa que amenaza con encender algo más grande. Elena se detuvo por un momento, sosteniendo una cuchara entre los dedos. No sé, respondió finalmente, pero en su corazón sabía la respuesta. Siempre la había sabido. Claro que sabes, insistió Lucía, con una sonrisa leve. Lo vi en tus ojos cuando mirabas ese folleto. ¿Por qué tienes miedo de decirlo? Elena se sentó frente a su hija y por primera vez dejó caer esa máscara de fuerza que había llevado por años. Porque, comenzó, su voz quebrándose levemente, porque hay cosas más importantes, la familia, las cuentas. Pero, mientras lo decía, algo en sus propias palabras sonaba como una mentira. Lucía tomó la mano de su madre, con un gesto suave y reconfortante. Tal vez sea más importante de lo que piensas, dijo con seriedad. Tal vez no solo te haga bien a ti, sino a todos nosotros. Elena sintió cómo esas palabras calaban hondo. En los ojos de su hija veía un reflejo de sí misma años atrás, antes de renunciar a sus sueños. Pero, ¿sería capaz de recuperarlos? Mientras madre e hija se miraban en silencio, el prospecto escondido bajo la carpeta parecía cobrar vida, aguardando su momento para ser redescubierto. El sonido insistente del despertador rompió el silencio de la madrugada. Elena abrió los ojos lentamente, sintiendo lo peso de outro día começando, cheio de responsabilidades que já faziam parte de sua rotina há anos. Levantou-se sem fazer barulho, para não acordar Carlos nem Lucia, e seguiu até a cozinha para preparar o café da manhã. As tarefas diárias já estavam gravadas em sua memória, como uma coreografia repetida centenas de vezes. Mas, naquele dia, algo estava diferente. Enquanto preparava o café, seus pensamentos voltaram ao prospecto que escondera na noite anterior. A imagem da universidade ou do projeto que tanto desejava parecia não sair de sua cabeça. Por que a hora? Por que este desejo sigue vivo depois de tantos anos? Mios, se perguntava em silêncio. A cada movimento na cozinha, sentia o peso das escolhas que fizera pela família. Sacrificar sonhos parecia, até então, um preço justo para garantir a estabilidade de todos. Poco a poco, la casa empezó a despertar. Carlos apareció en la cocina, aún adormilado, y le sonrió a Elena mientras buscaba el periódico. Buenos días, dijo, dejando un beso rápido en su mejilla. Elena sonrió de vuelta, pero su mente seguía distraída. ¿Estás bien?, preguntó Carlos, notando la expresión distante de su esposa. Elena asintió rápidamente. Solo un poco cansada, respondió, evitando mencionar lo que realmente la inquietaba. Lucía llegó poco después, con su cabello aún despeinado y sus ojos brillantes de curiosidad. ¿Puedo ayudarte?, preguntó mientras se acercaba a la mesa. Elena negó con un gesto suave. No, cariño, todo está listo. Pero Lucía notó que el brillo en los ojos de su madre había cambiado. Algo había despertado en ella, aunque aún no se atrevía a compartirlo por completo. A medida que el sol comenzaba a iluminar la casa, la rutina seguía su curso, pero las emociones ocultas de Elena empezaban a salir a la superficie. Elena salió de casa apresurada, ajustándose el abrigo mientras sentía el aire fresco de la mañana rozar su rostro. En su bolso llevaba la lista mental de tareas, trabajo, supermercado, cuentas, pero también, en un rincón del bolso, estaba aquel prospecto que había decidido llevar consigo. No sabía exactamente por qué, quizás porque parte de ella no quería dejarlo atrás. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, un torrente de pensamientos invadía su mente. El autobús llegó puntual y Elena subió en silencio, eligiendo un asiento junto a la ventana. Observaba las calles pasar,
pero su mirada estaba perdida. ¿Qué pensarían Carlos y Lucía si les contara la verdad?, se preguntaba. ¿Lo verían como una traición? ¿Pensarían que estaba siendo egoísta? A lo largo de los años, había priorizado cada necesidad de su familia antes que las propias, convencida de que eso era lo correcto. Sin embargo, la sensación de vacío se hacía cada vez más difícil de ignorar. El recuerdo de su juventud le vino de golpe, como un flashback inevitable. Se vio a sí misma, pero entonces la vida le había presentado otros desafíos: el matrimonio, la maternidad, las responsabilidades cotidianas. Y sin darse cuenta, sus sueños quedaron en segundo plano. Ahora, ese prospecto en su bolso parecía gritarle que aún había tiempo, que aún podía ser esa mujer que alguna vez imaginó. Al llegar a su destino, Elena bajó del autobús con pasos más lentos. Sabía que el día le traería las mismas rutinas de siempre, pero algo había cambiado en ella. Mientras caminaba hacia su trabajo, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Hasta cuándo voy a seguir postergando lo que realmente quiero? Y, aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de ella empezaba a despertar, como una llama que se negaba a apagarse. De regreso a casa, Elena sintió el cansancio habitual en su cuerpo, pero su mente seguía inquieta. Al entrar, encontró a Carlos revisando algunas facturas sobre la mesa. Él levantó la mirada y le dedicó una sonrisa que no alcanzó a ocultar su preocupación. Estaba echando un vistazo a las cuentas. La verdad, tendremos que apretarnos un poco más el cinturón este mes, comentó con un tono casual. Pero las palabras golpearon a Elena como un recordatorio de la realidad que la rodeaba. ¿Hay algún gasto imprevisto?, preguntó Elena, aunque conocía bien la respuesta. La situación financiera siempre había sido un desafío para la familia, pero habían logrado salir adelante juntos. Carlos negó con la cabeza. Nada grave, pero creo que no es momento de pensar en proyectos nuevos o cosas que requieran inversión, añadió sin darse cuenta del impacto que esas palabras tendrían en Elena. Ella asintió en silencio, sintiendo cómo sus dudas volvían a crecer. Mientras guardaba su bolso, Lucía entró en la sala y al notar el gesto serio de su madre, se acercó con curiosidad. Preguntó, intentando leer la expresión de Elena. «Cariño, solo cansada», respondió, usando nuevamente esa excusa que empezaba a sonar vacía incluso para ella misma. Pero Lucía notó algo más, esa mirada distante que había visto antes, como si su madre estuviera atrapada en un dilema interno que no se atrevía a compartir. La cena transcurrió tranquila, con la rutina familiar habitual. Sin embargo, en el silencio de la noche, mientras Carlos dormía y Lucía estudiaba en su cuarto, Elena sacó el prospecto una vez más. Lo observó detenidamente, acariciando sus bordes con los dedos. Sabía que ese sueño aún latía dentro de ella, pero también sentía el peso de las responsabilidades. ¿Podré permitirme esto algún día?, se preguntó en voz baja. La respuesta seguía sin llegar, pero en su interior algo empezaba a cambiar. El deseo de recuperar esa parte de sí misma no desaparecería fácilmente. La noche se había instalado en la casa, envolviendo cada rincón en un manto de calma aparente. Después de la cena, Elena recogía los platos en silencio, concentrada en sus pensamientos. Cada gesto suyo reflejaba la rutina de años, pero también escondía una emoción creciente. No quería seguir llevando esa carga sola, pero el miedo al juicio y al rechazo la paralizaba. Lucía se acercó por detrás, recogiendo una toalla para secar los platos. «Te ayudo, mamá», dijo con una sonrisa leve. Elena la miró, agradecida por el gesto, y se sorprendió al notar cuánto había crecido su hija. Ya no era una niña. Lucía era una joven observadora, con una sensibilidad que la diferenciaba. «Gracias, cariño», respondió Elena, tratando de sonar tranquila, pero Lucía percibía algo más. Sabía que había un secreto rondando el aire. «Mamá», comenzó Lucía con cautela, «¿recuerdas lo que te pregunté esta mañana sobre ese folleto que vi?» Elena bajó la mirada hacia el plato que sostenía.
sintiendo que ese momento que tanto había temido. «No tienes que decirme si no quieres», añadió Lucía, notando la incomodidad de su madre. Pero Elena sintió un nudo en la garganta. Había guardado ese sueño por años, pensando que nadie entendería. Sin embargo, allí estaba su hija, ofreciéndole comprensión y apoyo. Elena dejó el plato en el fregadero y secó sus manos con calma. Se giró para mirar a Lucía directamente a los ojos. «Lucía, hay algo que nunca te he contado», dijo con voz suave, pero cargada de emoción. Lucía la observó con atención, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. Elena respiró hondo y continuó. «Siempre he tenido un sueño, pero lo dejé de lado por ustedes, por la familia. Pensé que era lo correcto, pero a veces siento que algo dentro de mí sigue esperando ese momento». Lucía permaneció en silencio, procesando cada palabra de su madre. No esperaba escuchar algo tan profundo, tan íntimo. «¿Y por qué no lo hiciste?», preguntó con un tono suave, sin reproches, solo con genuina curiosidad. Elena se cruzó de brazos, como si intentara protegerse de sus propios pensamientos. «Porque las cosas cambian cuando tienes una familia», respondió. «Los sueños pasan a segundo plano. Hay facturas, responsabilidades y también miedos». Lucía se acercó un paso más. Elena bajó la mirada, pensando en todas las veces que se había convencido de que su sacrificio era necesario. «A fracasar», admitió finalmente. «A que al intentar perseguir ese sueño, todo lo que construimos como familia a que te falte algo, o que tu papá piense que no soy lo suficientemente buena madre por querer algo para mí». Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Decirlo en voz alta le hizo darse cuenta de cuánto tiempo había cargado con ese. La joven tomó las manos de su madre entre las suyas, como un gesto de consuelo y fuerza. «Mamá, siempre nos enseñaste que los sueños son importantes. ¿Por qué crees que el tuyo no lo?» Elena sintió cómo esas palabras perforaban la armadura que había construido. Lucía tenía razón. Durante años, les había dicho que debían luchar por lo que amaban, pero nunca se había permitido aplicar ese consejo en su propia vida. Lucía apretó las manos de Elena con más fuerza. «¿Cuál es ese sueño, mamá? ¿Qué es lo que realmente quiere?». Estaba al borde de confesarlo todo, pero aún sentía esa vieja culpa acechándola. «Quería volver a estudiar», dijo con voz temblorosa. «O abrir un negocio. Tenía tantos planes, pero siempre pensé que ustedes eran mi prioridad». Lucía la interrumpió con una sonrisa cálida. «Tal vez tu felicidad también debería ser una prioridad». Elena se dejó caer en una silla, sintiendo el peso de las emociones acumuladas. Lucía se sentó frente a ella, con esa mirada serena que tanto le recordaba a sí misma cuando era joven. «Siempre pensé que ser madre significaba renunciar a ciertas cosas», confesó Elena, jugando nerviosamente con un anillo en su... «Que si yo estaba bien, pero ustedes necesitaban algo, lo correcto era sacrificar mis deseos. Pero ahora me pregunto si ese sacrificio fue necesario, o si fue una excusa que me conté a mí misma». Lucía, conmovida, apoyó una mano sobre la de su madre. «Mamá, ¿te diste cuenta de que me estás enseñando algo muy importante ahora mismo?». Elena levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué cosa?», preguntó con curiosidad. «Que nunca es tarde para soñar, que no importa cuánto tiempo haya pasado o cuántas responsabilidades tengamos, siempre podemos intentar ser quienes realmente queremos». Lucía hizo una pausa antes de añadir: «Eso es lo que quiero aprender de ti. No quiero verte renunciar otra vez». Las palabras de Lucía resonaron en el corazón de Elena. Por años había asumido que sus sacrificios eran actos de amor incondicional, pero ahora entendía que su felicidad también tenía un impacto en quienes la rodeaban. «No quiero que pienses que soy egoísta», murmuró Elena, aún con cierto temor. Pero Lucía negó con la cabeza rápidamente. «No lo es. Al contrario, creo que es un acto de amor por ti misma. Y también por nosotros. Ver a una madre que lucha por lo que ama
puede ser la mejor lección de vida que me dé. Elena sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y emoción que le costaba contener. Por primera vez, se permitió imaginar que ese sueño podría hacerse, pero también sabía que aún quedaban obstáculos por delante. La conversación con Carlos, los desafíos financieros y sobre todo, «Gracias, Lucía», susurró, apretando las manos de su hija. Lucía sonrió, segura de que ese pequeño paso sería el inicio de una transformación mayor. A la mañana siguiente, la casa de los García recobraba su ritmo habitual. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, mientras Elena preparaba el desayuno en silencio. Sin embargo, algo había cambiado. Lucía la observaba con atención, notando que su madre parecía más tranquila, como si la conversación de la noche anterior le hubiera quitado un peso de encima. Pero ese momento de calma sería breve, pues la realidad no tardaría en tocar a la puerta. Rosa, una vieja amiga de Elena, llegó sin avisar, como solía hacer. «Elena, querida, ¿cuánto tiempo?», exclamó, abrazándola con fuerza. Mientras las dos mujeres se sentaban a charlar en la sala, Rosa empezó a compartir sus preocupaciones habituales. «¿Sabes lo difícil que es todo ahora? Los precios suben. Los trabajos no son seguros. No sé cómo hacemos para mantener todo en orden», comentó, suspirando profundamente. Elena asentía, pero en su interior sentía que cada palabra de Rosa apagaba un poco la chispa de esperanza que había empezado a encender. Rosa continuó, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. «Te admiro, Elena, pero sinceramente, creo que los sueños que teníamos cuando éramos jóvenes ya no tienen cabida en esta etapa de la vida». Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Sería cierto? ¿Estaba siendo ingenua al pensar que aún podía perseguir sus propios deseos? Las dudas comenzaron a invadirla una vez más. Cuando Rosa se despidió, Elena quedó sola en la sala, perdida en sus pensamientos. Sentía que cada conversación que tenía la empujaba en direcciones opuestas. Su corazón le decía que debía intentarlo, pero la realidad parecía insistir en lo contrario. Mientras ordenaba los cojines del sofá, Carlos entró en la sala con expresión seria. «Me llamaron del trabajo», dijo en tono seco. Elena lo miró con preocupación. La incertidumbre económica pesaba sobre ellos como una nube oscura, amenazando con ahogar cualquier esperanza de cambio. Elena se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Recortes? ¿Es algo seguro?», preguntó con voz contenida, intentando ocultar su inquietud. Carlos se encogió de hombros y dejó caer las llaves sobre la mesa. «Nada confirmado, pero ya sabes cómo es. Cuando empiezan los rumores, siempre hay algo de verdad detrás», respondió con un tono resignado. Aunque intentaba restarle importancia, era evidente que la situación lo preocupaba. Elena sintió como una nueva ola de incertidumbre la invadía. «No es el momento», pensó automáticamente, refiriéndose a su sueño. Las responsabilidades familiares seguían siendo lo más importante, y ahora parecía que la estabilidad económica también estaba en riesgo. Se sentó junto a Carlos, intentando ofrecerle apoyo. ¿Qué me vas a hacer?, preguntó suavemente. «¿Qué hacemos siempre, Elena? Esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor», dijo él con una sonrisa forzada. Mientras hablaban, Lucía escuchaba la conversación desde la puerta de su habitación. Se quedó quieta, reflexionando. Notaba la carga que su madre llevaba encima, pero también veía cómo las circunstancias parecían conspirar para que Elena desistiera. Sin embargo, algo dentro de Lucía le decía que no podían dejar que ese sueño muriera tan fácilmente. «Mi mamá siempre pone a los demás primero. Quizás sea hora de que alguien la defienda a ella», pensó con determinación. Más tarde, mientras Elena organizaba la despensa, Lucía se acercó sigilosamente y la abrazó por la espalda. «Mamá, no quiero que te rindas», susurró. Elena se sobresaltó, sorprendida por el gesto inesperado. «No lo entiendo del todo, pero sé que eso que quieres es importante para ti. Y si lo es para ti, también lo es para mí», añadió Lucía, con la voz llena de convicción. Elena se quedó inmóvil, con los ojos humedecidos.
Sabía que su hija tenía razón, pero la realidad seguía pareciendo un obstáculo insuperable. Esa noche, Elena se sentó sola en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio, excepto por el leve murmullo de la televisión en el cuarto de Carlos. Frente a ella, el prospecto que había guardado y escondido tantas veces. Lo abrió lentamente, pasando las páginas con una mezcla de anhelo y miedo. Las imágenes, los textos, todo parecía hablarle directamente, recordándole la mujer que alguna vez soñó ser. Pero las palabras de Rosa y los rumores del trabajo de Carlos resonaban en su mente como una advertencia constante. Elena dejó caer la cabeza entre las manos, sintiendo cómo las dudas la desgarraban por dentro. ¿Sería egoísta pensar en sí misma en medio de tanta incertidumbre? La idea de volver a renunciar a ese deseo parecía más fácil que enfrentar las posibles consecuencias. Sin embargo, al levantar la mirada, vio a Lucía de pie en el marco de la puerta, observándola con una expresión serena y decidida. «¿Todavía lo estás pensando, verdad?», preguntó la joven. Elena sonrió con tristeza. «No es tan fácil, Lucía. La vida no siempre nos da las oportunidades que queremos». Pero Lucía, lejos de desanimarse, se acercó y se sentó junto a su madre. «La vida no da oportunidades, mamá. Nosotros las buscamos», replicó con firmeza. «Si sigues esperando el momento perfecto, nunca llegará. Tal vez sea ahora, justo en medio de este caos, cuando más necesitas perseguir ese sueño. Porque si tú te rindes ahora, yo también aprenderé a rendirme». Las palabras de Lucía golpearon el corazón de Elena como un eco de sus propios pensamientos, pero con más valentía de la que ella se había permitido tener. Por un momento, el peso de las dudas pareció aligerarse. Quizás, pensó, no se trataba de esperar a que la vida fuera perfecta, sino de encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de todo. Con un suspiro profundo, cerró el prospecto y miró a su hija. «Tal vez tengas razón», murmuró. Pero en su interior, sabía que aún quedaba un obstáculo más por enfrentar. Carlos. Al día siguiente, Elena se levantó temprano, como siempre, y siguió su rutina habitual. Pero esa mañana, todo se sentía más pesado, como si una sombra invisible la acompañara. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos iban y venían entre los temores financieros y las palabras de Lucía. ¿De verdad estaba enseñando a su hija a rendirse? La idea la inquietaba. «No quiero ser ese ejemplo», pensó. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar la realidad que enfrentaban. Lucía apareció en la cocina, con su cabello despeinado y una expresión decidida en el rostro. «Mamá, tenemos que hablar», dijo directamente, sin rodeos. Elena, sorprendida por el tono firme de su hija, dejó la cuchara sobre la encimera y se giró para mirarla. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó con suavidad. Lucía cruzó los brazos y respiró hondo antes de empezar. «He estado pensando en todo lo que me dijiste, y no puedo quedarme callada. No puedes desistir otra vez, mamá». «No». Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. «Lucía, no entiendes todo lo que implica. No es tan fácil como parece», dijo con voz temblorosa. Pero Lucía no estaba dispuesta a retroceder. «¿Y qué es fácil en esta vida, mamá? Tú misma me enseñaste que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. ¿Por qué estás rompiendo tus propias enseñanzas ahora?», replicó con un tono que mezclaba frustración y dolor. Elena bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de su hija. «Lo hago por ustedes», murmuró, casi en un susurro, «porque siempre pensé que lo más importante era que nada les faltara». Pero Lucía negó con la cabeza. «Y nosotros estamos bien, mamá. Lo que nos falta es verte feliz, verte luchar por algo que amas». Elena sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Por primera vez, entendió que sus sacrificios, aunque hechos con amor, también habían creado barreras invisibles entre ella y su propia felicidad. Y ahora, su hija le estaba tendiendo la mano para derribar. Elena se apoyó en la mesa de la cocina, sintiendo cómo las palabras de su hija la desarmaban por completo. Había pasado tantos años convencida de que renunciar a sus sueños era un acto de amor, que nunca se detuvo a considerar lo que eso significaba para Lucía.
¿De verdad piensas que esto es importante para ti?, preguntó en voz baja, con lágrimas brillando en sus ojos. Lucía asintió sin dudar. Más de lo que imaginas, mamá. Quiero ver que crees en ti tanto como crees en los demás. Las emociones se acumulaban en el pecho de Elena. Había pasado gran parte de su vida apoyando los sueños de otros, siendo el pilar de su familia. Pero, ¿cuándo había dejado de ser también una mujer con aspiraciones propias? No quiero que te sientas responsable de esto, murmuró. No es tu carga. Pero Lucía negó rápidamente, con esa determinación que la caracterizaba. No es una carga, es un regalo. Tú me enseñaste a luchar por mis sueños. Ahora es mi turno de ayudarte a luchar por los tuyos. La cocina, que siempre había sido un espacio de rutina y silencios cómodos, ahora se llenaba de emociones crudas y sinceras. Elena se acercó a Lucía y la abrazó, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sé si tengo la fuerza para hacerlo, confesó entre susurros. He pasado tanto tiempo posponiéndolo que me olvidé de cómo empezó. Lucía la sostuvo con firmeza, como si quisiera transmitirle toda la seguridad que ella misma sentía. No tienes que hacerlo sola, mamá. Estoy con... Ese abrazo fue un momento de reconciliación emocional. Elena sintió cómo las barreras internas que había construido comenzaban a derrumbarse. Pero aún quedaba una conversación pendiente. Su marido, aunque amoroso y dedicado, siempre había priorizado la estabilidad por encima de cualquier cosa. Elena sabía que necesitaría más que palabras para convencerlo de que su sueño no era un capricho, sino una necesidad vital. La pregunta ahora era, ¿estaría él dispuesto a entender? Lucía se separó del abrazo y tomó aire antes de continuar. Mamá, sé que estás pensando en papá, dijo con una sonrisa comprensiva, pero no tienes que temer su reacción. Si le explicas lo que esto significa para ti, él lo entenderá. Elena suspiró. La relación con Carlos siempre había sido estable y basada en el respeto, pero temía que él viera su sueño como una amenaza a la estabilidad familiar. Tu papá siempre ha sido muy práctico, y yo nunca he hablado de esto con él. Lucía inclinó la cabeza con curiosidad. Nunca, ni siquiera cuando eran jóvenes. Elena negó suavemente. Cuando me casé, pensé que los sueños individuales tenían que dejar paso a los sueños compartidos. Y no me arrepiento, pero ahora me doy cuenta de que no se trata de elegir uno u otro. Puedo ser madre, esposa y también una mujer con mis propios proyectos. Pero, ¿cómo hacer que él lo vea de esa manera?, se preguntó, más para sí misma que para su hijo. Lucía sonrió con ternura y tomó las manos de su madre una vez más. Papá te ama, mamá. Estoy segura de que, si le hablas con el corazón, verá lo importante que es esto. No es solo un proyecto o un capricho. Es una parte de ti que ha estado esperando salir a la luz. Y estoy segura de que él no querrá ser quien apague esa. Las palabras de Lucía, llenas de madurez y amor, tocaron profundamente a Elena. Por primera vez en años, sintió que había encontrado su voz. Elena tomó una decisión en ese momento. Voy a hablar con él esta noche, dijo con determinación. Pero necesito tu apoyo, Lucía. Esto no será fácil para ninguno de nosotros. Lucía asintió con entusiasmo. Siempre estaré a tu lado, mamá, porque tu sueño también es nuestro. Elena sonrió, sintiendo cómo esa frase se grababa en su corazón. Ya no se trataba solo de ella, sino de una familia unida por la esperanza y los sueños compartidos. La conversación con Carlos sería el siguiente paso, y estaba lista para enfrentar. Elena no dejaba de mirar el reloj mientras preparaba la cena. Había tomado la decisión de hablar con Carlos esa misma noche, pero el nerviosismo la invadía. ¿Cómo iniciar una conversación tan importante sin que pareciera una carga más? Lucía la observaba desde la mesa, con una mirada tranquila que parecía decirle, «Estoy contigo, mamá». Esa simple presencia le daba fuerza. Pero aún así, el miedo a no ser comprendida seguía presente. En medio de esos pensamientos, el teléfono sonó, rompiendo el silencio tenso de la casa. Elena se apresuró a contestar. «¿Hola?», dijo con voz controlada. Del otro lado de la línea, una voz familiar la hizo detenerse. «Elena, ¿cómo estás? Soy Miguel», dijo el hombre con entusiasmo.
Miguel había sido su profesor favorito en la universidad, alguien que siempre creyó en su talento. Escuchar su voz fue como un viaje al pasado, a una época en la que los sueños todavía eran posibles. Miguel. ¿Cuánto tiempo?, respondió Elena, sorprendida por la llamada inesperada. Pensé en porque surgió una oportunidad que creo que te interesaría, dijo Miguel con tono amable. Están ofreciendo una beca para mujeres que quieran retomar sus estudios. Sé cuánto talento tienes y sería una pena que no lo aproveches. ¿Te animas? Elena sintió que su corazón daba un vuelco. Era justo lo que necesitaba escuchar, pero también sabía que aceptar esa oferta implicaba cambios importantes en su vida familiar. Es una gran noticia, Miguel, pero tendría que pensarlo, dijo, con la voz temblorosa. Por supuesto, respondió él, solo quería que supieras que todavía creo en ti. Si decides hacerlo, estaré aquí para ayudarte. Cuando colgó el teléfono, Elena se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. Esa llamada inesperada parecía una señal, una puerta que se abría después de tanto tiempo cerrada. Pero aún quedaba el mayor desafío, ¿cómo explicárselo a Carlos? Elena dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó pensativa, mirando hacia la ventana como si buscara respuestas en el horizonte. La voz de Miguel resonaba en su mente. Todavía creo en ti. Era una frase sencilla, pero poderosa. Después de tantos años dedicados a los demás, alguien la veía como algo más que madre y esposa. Esa chispa de reconocimiento despertó en ella una mezcla de ilusión y miedo. ¿Podría realmente aceptar esa oportunidad? Lucía se acercó con curiosidad, notando la expresión en el rostro de su madre. ¿Quién era?, preguntó suavemente. Elena se volvió hacia ella con una sonrisa leve. Un viejo amigo. Me habló de una beca para retomar los estudios, confesó. Los ojos de Lucía se iluminaron de inmediato. Eso es increíble, mamá. ¿Vas a hacerlo? Elena se encogió de hombros, sintiendo cómo las dudas volvían a apoderarse de ella. No lo sé. Hay muchas cosas que considerar. No es tan simple. Pero Lucía no estaba dispuesta a dejar que su madre cayera de nuevo en la trampa de la indecisión. Mamá, no tienes que hacerlo todo sola. Podemos adaptarnos. Yo puedo ayudarte con las cosas de la casa. Y papá, bueno, tal vez al principio no lo entienda, pero lo hará, dijo con convicción. Elena observó a su hija, sorprendida por la madurez y la fuerza que mostró. En sus palabras había una promesa de apoyo incondicional, un recordatorio de que los lazos familiares podían ser un motor, no un obstáculo. Sin embargo, Elena sabía que convencer a Carlos no sería fácil. Él siempre había priorizado la estabilidad por encima de cualquier otra cosa, y la incertidumbre de un cambio tan grande podría preocuparlo. Necesito encontrar la manera correcta de decírselo, murmuró. Lucía tomó su mano y le dio un suave apretón. Díselo con el corazón, mamá. Habla de cómo esto te hace sentir, no solo de lo que implica. Papá te ama. Si entiende cuánto significa para ti, no podrá negarse a apoyar. Esa noche, Elena se sentó frente al prospecto, repasando cada palabra impresa, como si buscara una señal definitiva para tomar su decisión. Las imágenes de aulas llenas de libros, proyectos creativos y nuevos comienzos parecían invitarla a soñar otra vez. Pero su mente seguía dividida entre la emoción de la oportunidad y el miedo al... ¿Cómo explicarle a Carlos que, después de tantos años, necesitaba algo más para sentirse pleno? Lucía apareció en la puerta con 2 tazas de té y una sonrisa cómplice. Pensé que te vendría bien esto, dijo mientras se sentaba junto a su madre. Elena le devolvió la sonrisa y aceptó la taza. Gracias, cariño. Bebieron en silencio durante unos minutos, compartiendo un momento de tranquilidad que ambas sabían que era el preludio de una conversación importante. ¿Vas a hablar con papá esta noche?, preguntó Lucía suavemente. Elena asintió, aunque sus manos temblaban levemente. Es lo correcto, dijo Elena, como si intentara convencerse a sí misma. No puedo seguir escondiendo lo que siento, pero me preocupa su reacción. Lucía tomó la mano de su madre y la miró directamente a los ojos. No tienes que preocuparte por lo que diga, solo tienes que ser honesta. Papá te ama,
y aunque a veces sea un poco terco, sé que no querrá verte infeliz. Esas palabras fueron como un bálsamo para Elena, quien sintió cómo sus dudas comenzaban a disipar. Finalmente, Elena respiró hondo y se levantó de la mesa, con el prospecto en la mano. Lucía la abrazó antes de que se dirigiera al cuarto donde Carlos la esperaba. «Estoy contigo, mamá», susurró. Elena sonrió, sintiendo la fuerza que le transmitía su. Mientras avanzaba por el pasillo, cada paso se sentía como un símbolo de transformación. Había llegado el momento de hablar, de ser escuchada y de confiar en que los lazos familiares serían lo suficientemente fuertes para sostener ese sueño. Carlos estaba sentado en el sofá, con los pies descalzos y la mirada fija en la pantalla del televisor. El sonido de un noticiero llenaba la sala, pero parecía distraído, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Elena lo observó desde la puerta por unos instantes, buscando las palabras adecuadas para comenzar la conversación. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó con suavidad. Carlos levantó la mirada y sonrió, dándole una palmadita en el sofá. «Claro». Elena se acomodó a su lado y respiró hondo antes de hablar. «Carlos, hay algo importante que necesito decirte», comenzó, con un leve temblor en la voz. Su marido apagó la televisión y giró su cuerpo hacia ella, mostrándole toda su atención. «Dime, ¿qué pasa?», preguntó con genuina preocupación. Elena sostuvo el prospecto entre sus manos, mostrando la portada. «Recibí una llamada hoy de un viejo amigo, Miguel. Me habló sobre una beca para retomar mis estudios». La sorpresa en el rostro de Carlos fue evidente. Parpadeó un par de veces antes de responder. «¿Retomar los estudios?», repitió, como si la idea le resultara ajena. Elena asintió, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Sí, es algo que siempre quise hacer, pero nunca me atreví a perseguir». Carlos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. «¿Y ahora piensas hacerlo?», preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. Elena se mordió el labio inferior antes de responder. «No lo sé. Estoy considerando la posibilidad, pero sé que no puedo tomar esta decisión solo. Quiero que lo hablemos como familia, porque sé que impactará a todos». El silencio que siguió fue tenso. Elena esperaba que Carlos hablara, pero él parecía procesar lentamente lo que acababa de escuchar. Carlos se recostó en el sofá, cruzando los brazos sobre él. Sus ojos seguían fijos en el prospecto que Elena sostenía, como si ese simple papel fuera una amenaza a la estabilidad que había construido para su familia. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «Llevamos años enfrentando todo juntos, y ahora, ¿quieres hacer algo solo para ti?». Su tono no era agresivo, pero sí mostraba incomprensión. Elena sintió cómo las palabras de su marido le pesaban en él. «Porque ya no quiero sentir que una parte de mí está vacía», respondió Elena con honestidad. «Por años he puesto a la familia por delante, y lo seguiré haciendo. Pero necesito algo más, Carlos. Necesito sentir que también tengo un propósito propio». Carlos frunció el ceño, como si tratara de entender sus palabras. «No estoy diciendo que no te apoye, Elena, pero ¿cómo vamos a manejar esto? Las cuentas, la casa, Lucía, todo depende de nosotros». Elena tragó saliva, sintiendo el peso de esas responsabilidades que él mencionaba. «No estoy pidiendo que hagamos todo de golpe», dijo, tratando de sonar calmado. «Quiero que lo pensemos juntos, que encontremos una manera de hacerlo funcionar. No quiero que este sueño nos separe. Quiero que nos haga más fuertes como familia». Pero Carlos no parecía convencido. «Elena, sabes que la situación financiera está complicada. No podemos permitirnos tomar riesgos ahora». Justo en ese momento, Lucía apareció en la sala, interrumpiendo la conversación. «¿Qué riesgo, papá?», preguntó con firmeza, avanzando hacia él. «¿El riesgo de que mamá sea feliz? ¿De que pueda enseñarme que nunca es tarde para perseguir lo que queremos? Eso no es un riesgo, papá». Sus palabras resonaron en la sala como un golpe inesperado. Carlos la miró con sorpresa, y Elena sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. Su hija estaba dispuesta a luchar por ella, y eso le daba la fuerza que necesitaba. Carlos se pasó una mano por el cabello, visiblemente afectado por las palabras de su hija. «Lucía, no es que no quiera ver a tu mamá feliz», dijo en voz baja. «Es que hay muchas cosas en juego.
Tenemos que pensar en lo práctico. Lucía negó con la cabeza, dando un paso más hacia él. Papá, siempre nos enseñaste a ser responsables, pero ser responsables no significa renunciar a quienes somos. ¿Quieres que mamá pase el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubiera intentado? Elena observó a su marido y a su hija, sintiéndose en medio de un dilema familiar que no había previsto tan intenso. Carlos, sé que te preocupas por nosotros. Siempre lo has hecho, dijo suavemente. Pero necesito que entiendas que este sueño no es un capricho. Es una parte de mí que nunca dejé morir del... Y quiero que Lucía vea que perseguir nuestros sueños es posible, incluso cuando parece difícil. Carlos se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala, pensativo. Las palabras de Elena y Lucía lo golpeaban de lleno. Por años había priorizado la estabilidad familiar por encima, pero ahora, frente a él, estaban las dos personas que más amaba, pidiéndole que entendiera que la vida no se trataba solo de cumplir con obligaciones, sino también de encontrar espacio para los propios anhelos. Finalmente, se detuvo y suspiró profundamente. Está bien, dijo con voz calmada. Pero vamos a hacerlo juntos. Vamos a encontrar la forma de que todo funcione. Lucía sonrió ampliamente y corrió a abrazar a su padre. Gracias, papá, susurró. Elena, conmovida, sintió como el peso de las dudas se desvanecía poco a poco. Carlos la miró directamente a los ojos. Solo quiero que seas feliz, Elena, pero necesito que me prometas que lo haremos paso a paso. Elena asintió, con una sonrisa que reflejaba alivio y esperanza. Habían dado el paso más difícil, abrir sus corazones y encontrar un camino juntos. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Elena y Carlos seguían con sus rutinas habituales, pero el ambiente en casa había cambiado. La conversación sobre la beca no volvió a mencionarse directamente, pero ambos sabían que la decisión aún estaba en el aire. Elena intentaba no presionar a Carlos, esperando que él también procesara la idea. Sin embargo, en su interior crecía el temor de que las dudas y los miedos volvieran a ganarle la batalla. Una tarde, mientras estaba en la cocina, Elena encontró el prospecto donde lo había dejado la noche anterior. Lo tomó entre sus manos y lo miró detenidamente. ¿Realmente podré hacer esto? ¿O estoy soñando demasiado alto? La inseguridad la invadió, y por un momento pensó en dejarlo todo, guardar el prospecto, olvidarse de esa idea y seguir adelante con su vida como siempre lo había hecho. Pero algo la detuvo. Las palabras de Lucía aún resonaban en su mente. No te rindas, mamá. Esto también es importante para nosotros. Carlos llegó del trabajo más temprano ese día. Cuando entró en la casa, encontró a Elena sentada en la mesa, con el prospecto abierto frente a ella. Sus ojos se encontraron, y Carlos notó la expresión cansada de su esposa. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad, acercándose a ella. Elena lo miró, intentando esbozar una sonrisa. Solo estoy pensando, respondió. Pero ambos sabían que había mucho más detrás de esas palabras. Carlos se sentó junto a ella y tomó el prospecto en sus manos. Lo miró en silencio durante unos segundos antes de hablar. ¿Todavía lo quiere?, preguntó, con una mezcla de comprensión y preocupación en su... Elena tragó saliva, sintiendo cómo la emoción se acumulaba en su pecho. Sí. Todavía lo quiero, pero no quiero hacerlo sola. Necesito que estemos juntos en esto. Carlos la miró con una intensidad que reflejaba años de amor y sacrificio compartido. Entonces, hagámoslo juntos, dijo finalmente. A pesar de las palabras de apoyo de Carlos, Elena seguía sintiendo un peso en el corazón. Había pasado tanto tiempo relegando sus sueños, que aún le costaba imaginar un futuro donde esos deseos fueran... Esa noche, mientras la familia cenaba en silencio, la tensión se hizo evidente. Carlos hablaba de temas cotidianos, pero Elena estaba distraída, perdida en sus pensamientos. Lucía, atenta como siempre, notó la inquietud en su ¿Mamá?, preguntó Lucía suavemente, rompiendo el silencio. ¿Estás bien? Elena levantó la mirada y sonrió débilmente.
Pero Lucía no se dejó convencer. No es solo cansancio. Estás preocupada por algo. Elena miró a Carlos, buscando apoyo, y él asintió levemente, animándola a... Estoy pensando en todo lo que cambiaría si acepto esa beca, admitió él. Lucía tomó la palabra, con esa determinación que siempre sorprendía a su madre. Mamá, siempre hemos encontrado la forma de superar cualquier cosa juntos. Esto no será diferente. No tienes que hacerlo sola. Papá y yo estamos aquí para ayudar. Carlos asintió. Lucía tiene razón. Ya lo hablamos y sé que habrá ajustes. Pero creo que lo más importante es que te des la oportunidad de intentar. Elena sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No quiero ser una carga para ustedes, murmuró. Pero Carlos se inclinó hacia ella, tomando su mano con firmeza. Elena, has pasado años cuidando de todos nosotros. Ahora es nuestro turno de cuidarte a ti. Esto no es un sacrificio, es una oportunidad de crecer como familia. Lucía sonrió ampliamente. Además, mamá, ¿cómo voy a perseguir mis propios sueños si tú no me das el ejemplo? Esas palabras terminaron de romper las últimas barreras que quedaban en el corazón de... Esa noche, Elena se quedó sola en la cocina, dándole vueltas a todo lo que había sucedido. Las palabras de Carlos y Lucía resonaban en su mente, como si finalmente hubieran encontrado un lugar dentro de ella donde pudieran florecer. Elena tomó el prospecto una vez más y lo sostuvo entre sus manos, acariciando los bordes desgastados. Era un símbolo de un sueño que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. El impulso de rendirse apareció de nuevo. En un movimiento automático, arrugó el prospecto y lo dejó caer sobre la mesa. ¿Para qué insistir?, pensó. La vida ya está establecida. No hay espacio para cambios. Pero, antes de que pudiera convencerse por completo, escuchó pasos suaves detrás de... Era Lucía, quien había bajado de su habitación, aparentemente adivinando que su madre necesitaba... ¿Qué haces despierta?, preguntó Elena, intentando sonar tranquila. Lucía se encogió de hombros y se acercó. No podía dormir, pensaba en... Sus ojos se fijaron en el prospecto arrugado, y su expresión se volvió seria. Luego miró a su madre, con los ojos llenos de una mezcla de amor y firmeza. No te rindas, mamá. Por favor, no sacrifiques tu sueño por nosotros. Te lo imploro. Elena sintió cómo sus defensas se derrumbaban por completo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras tomaba la mano de su hija. No sabía cuánto necesitaba escucharlo. Susurró. Lucía sonrió y le apretó la mano. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y nunca tendrás que hacerlo sola. Siempre estaremos aquí contigo. En ese momento, Elena supo que no podía volver a... Había llegado el punto de ruptura, y su decisión estaba tomada. No habría más sacrificios silenciosos. Era hora de apostar por sí misma. La mañana siguiente trajo consigo una sensación distinta a la habitual. Mientras preparaba el desayuno, Elena se sintió más ligera, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera liberado. Carlos apareció en la cocina, todavía con el cabello despeinado, y la observó en silencio por un momento antes de acercarse. ¿Dormiste bien?, preguntó con una sonrisa. Elena asintió. Sí. Mejor de lo que esperaba, respondió. Y ambos compartieron un momento de complicidad que hacía tiempo no experimentó. Cuando Lucía bajó a desayunar, la dinámica familiar parecía distinta. Había un aire de renovación en la casa, una especie de pacto silencioso entre los tres. Entonces, mamá, comenzó Lucía con picardía, vas a hacer... Elena dejó la taza de café sobre la mesa y respiró hondo antes de responder. Carlos sonrió ligeramente y Lucía aplaudió con entusiasmo. Sabía que lo haría, exclamó, acercándose para abrazar a su... Pero, añadió Elena con tono serio, necesitaremos organizarnos mejor. Esto será un cambio para todos, y no quiero que las cosas se descontrolen. Carlos asintió,
tomando un sorbo de su café. No sé. He estado pensando en eso también. Puedo intentar ajustar mis horarios en el trabajo, y Lucía puede ayudar con las tareas de la casa. Lucía no dudó ni un segundo. Claro que sí. Estoy lista para lo que sea necesario. Estoy lista para lo... Elena sonrió, sintiendo una calidez que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Al contrario, era un acto de amor hacia ella misma y hacia su familia. Entonces es un trato, dijo Elena, mirando a Carlos y Lucía. Vamos a hacer que esto funcione, paso a paso. Los tres se miraron con complicidad, sellando ese pacto que los unía aún más. La familia estaba lista para enfrentar esta nueva etapa juntos. Las siguientes semanas estuvieron llenas de ajustes y pequeños cambios en la rutina familiar. Carlos empezó a ayudar más en casa, ocupándose de tareas que antes recaían únicamente en... Lucía también asumió nuevas responsabilidades, organizando sus horarios para colaborar con las labores del hogar. Aunque los días seguían siendo ocupados, el ambiente en la casa había cambiado. Había menos presión, menos estrés. Todo parecía fluir de manera más natural. Una tarde, mientras Elena repasaba los formularios de inscripción a la beca, recibió una llamada inesperada. Era Miguel, el amigo que le había hablado de la oportunidad. Elena, ¿ya tomaste una decisión?, preguntó con entusiasmo. Sí, respondió ella con una sonrisa en los labios. Del otro lado de la línea, Miguel celebró la noticia. Sabía que lo lograrías. Esta es tu oportunidad. Cuando colgó, Elena miró a su alrededor. Lucía estaba en su habitación, estudiando para un examen, y Carlos revisaba unas facturas en la... Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que la carga no estaba solo sobre sus hombros. Se permitió disfrutar ese momento de tranquilidad, sabiendo que la decisión de perseguir su sueño no solo la beneficiaba a ella, sino que también fortalecía los lazos familiares. Más tarde, durante la cena, Elena compartió la noticia con su familia. Hablé con Miguel. Ya envié los formularios. Estoy oficialmente inscrito. Lucía soltó un grito de emoción y corrió a abrazarla. Estoy tan orgullosa de ti, mamá. Carlos sonrió desde su lugar en la mesa. Estamos todos orgullosos. Esto es algo que necesitabas, y me alegra que finalmente te hayas dado esa oportunidad. Elena los miró a ambos, sintiendo que ese momento quedaría grabado para siempre en su memoria como un punto de transformación en sus días. Después, Elena se encontró frente a las puertas de la institución donde comenzaría sus estudios. Sostenía sus documentos con firmeza, pero sus manos temblaban ligeramente. Nerviosismo era casi abrumadora. Miró su reflejo en las puertas de cristal y apenas reconoció a la mujer que estaba allí. Ya no era la Elena que se conformaba con cumplir las expectativas de los demás. Era una versión de sí misma más fuerte, más decidida, alguien que había recuperado la confianza perdida. Desde la distancia, vio a Lucía y Carlos esperándola junto al auto. Su hija agitaba la mano con entusiasmo, mientras Carlos le ofrecía una sonrisa de apoyo. Ese gesto simple pero significativo le recordó que no estaba sola. Esta nueva etapa era un proyecto familiar, un viaje que harían juntos. Inspiró profundamente antes de cruzar la puerta, sintiendo que cada paso era una afirmación de que estaba en el camino correcto. Esa noche, mientras la familia cenaba, Lucía tomó la palabra. «Mamá, ¿puedo decir algo?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Claro, cariño», respondió Elena con curiosidad. «Estoy orgullosa de ti», dijo Lucía, «por todo lo que has hecho por nosotros, pero sobre todo, por lo que estás haciendo por ti misma. Me enseñaste que no importa cuánto tiempo pase, siempre podemos perseguir nuestros sueños». Carlos asintió,
alzando su copa de vino. Por eso brindamos esta noche. Por los nuevos comienzos. Elena levantó su copa también, con lágrimas de gratitud en los ojos. Por los nuevos comienzos, repitió, sintiendo que esas palabras resumían todo lo que había vivido en las últimas semanas. El camino no sería fácil, pero ya no temía los desafíos. Había descubierto que perseguir sus sueños no significaba abandonar a su familia, sino fortalecer los lazos que los unían. Y mientras compartían esa cena, rodeada de amor y apoyo, supo que había tomado la mejor decisión de su vida.